Le doy el título y ahora vamos a charlar con su autor, y con quien lo ha comentado, ¿no? Argentina, la Casa Común, la carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y ha hecho un trabajo sobre esto, ha comentado el doctor César Augusto Lerena, con quien hemos hablado la semana pasada y lo haremos obviamente esta semana, en este caso sobre este tema puntual. ¿Cómo le va, César? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Un gusto saludarlo. Impresionante la cámara, la fotografía. La foto ahí estamos sobre la avenida Juan B. Justo, estábamos viendo recién si ahí Aldana nos estaba devolviendo esa imagen de la avenida. Pero la fotografía del estudio es de muy alta resolución. Bueno, gracias por esa apreciación. Se hace lo que se puede, se dice por acá, pero bueno, gracias por la observación también de esto. Doctor, el Papa, que en estas últimas horas otra vez se ha visto en los medios argentinos, sobre todo por cuestiones que tienen que ver por ahí con la actualidad y la realidad, pero bueno, los papas siempre realizan encíclicas, es casi una normativa de la Iglesia Católica, y en este caso obviamente el Papa Francisco no iba a estar quedando afuera, ¿no? A ver si lo tenemos al doctor Lerena ahí. Sí. Hola. Ahí está, ahí lo estamos escuchando. Sí. Decía César que los papas tienen casi como una normativa de parte del Vaticano y de su estructura que van realizando encíclicas de acuerdo a la realidad que van viendo y a lo que se proyecta. En este caso, Laudato Si, el cuidado de la casa común, que usted ha comentado al respecto. Sí, bueno, Gustavo, usted sabe que mi especialidad son los temas pesqueros y marítimos, ¿no? Sí, del Atlántico Sur. En este caso en particular, el Papa ha hecho una encíclica extraordinaria, Laudato Si, el cuidado de la casa común, que no es otra cosa que una mirada absolutamente ampliada, lo que uno conoce habitualmente como el tratamiento de las cuestiones medioambientales. Uh-huh. De ahí que mi audacia fue comentar la encíclica, más que todo teniendo en cuenta lo que uno puede aportar respecto a los recursos naturales, ¿no? Sí. Y es tan vasto el trabajo que va mucho más allá del Papa, me refiero, ¿no? Que inclusive ha tenido la intervención de más de 500 expertos en distintas disciplinas para la elaboración de esa encíclica. Y entonces me pareció oportuno ver cómo los distintos temas que se abordan en esa encíclica, cuál es la situación nacional respecto a lo que el Papa plantea en el cuidado de la casa común. Y bueno, es un trabajo que también han participado junto a mí numerosos referentes de distintas disciplinas, ¿no? Las cuestiones del agua, las cuestiones de la minería, el petróleo, por supuesto la pesca, pero también cuestiones relativas al trabajo, a la salud. En fin, es un trabajo que el Papa... En Argentina no ha tenido una gran divulgación esta encíclica, y eso es bastante notable, porque es un trabajo extraordinario. ¿Por qué cree que no se le dio tanta difusión en la Argentina? Bueno, nadie es profeta en su tierra, dice el dicho, ¿no? Sí. Y el Papa tiene sus adeptos y sus opositores, pero esta cuestión trasciende la cuestión. De hecho, que la encíclica también tiene una parte específicamente religiosa que yo no comento, porque no escapa totalmente a mis posibilidades, ¿no? Pero es un trabajo extraordinario que muestra realmente todas aquellas cuestiones que están dañando el ecosistema y al hombre, poniéndolo al centro de
del sistema, porque a veces el tratamiento que dan los ecologistas y los ambientalistas es como que colocan a un costado el hombre y abordan la cuestión de la naturaleza, el cuidado de los recursos, etcétera, como la cuestión principal. Y aquí el Papa justamente dice que es el hombre el administrador, ¿no? Y a partir de cuidar a ese hombre es que hay que cuidar los recursos naturales, ¿no? Esa es la temática, y muestra en este trabajo comentado datos duros estadísticos, sobre todo de las cuestiones sanitarias, laborales, y por supuesto el daño que se le está ocasionando al ecosistema en la Argentina. Por eso que yo me he atrevido a subtitularlo de alguna manera a ese trabajo del Papa, poniendo la Argentina la casa común. Le leo un párrafo para su análisis. Sí. El descarte alcanza un número muy importante, dice este trabajo, alcanza a un número muy importante de los seres humanos, al ambiente y a los recursos naturales de la Argentina, cuyas consecuencias son en todos los casos dramáticas. En el peor de los casos, es el resultado de la marginación de los sectores más desprotegidos, de políticas de depredación y desaprovechamiento de los recursos naturales y de los bienes potencialmente reciclables, y, en otros, está asociado al consumismo, pero, en todos los casos, es una cultura del descarte a la que refiere el Papa Francisco. Una cultura insensible e inmoral, depredadora y contaminante, de características dramáticas, que empieza por descartar a los sectores más vulnerables y descarta también las potencialidades de la nación que podrían resolver las deudas sociales del país, las necesidades de las generaciones futuras y el aprovechamiento sostenible y ambientalmente adecuado de todos los recursos disponibles. Muy directo, pero muy concreto lo que usted está diciendo aquí, doctor. Sí, bueno, eso, yendo al terreno práctico, en nuestros días se muestra varios ejemplos concretos de esto, ¿no? El reciente veto del presidente de la Nación a la actualización de las jubilaciones ya es una muestra acabada de eso, ¿no? Realmente no puede ningún gobierno dejar, digamos, postergar estas cuestiones relativas a la gente que está en condiciones más vulnerables, postergarlas para resolver previamente algunas otras cuestiones que pueden ser muy importantes, ¿no? Después, yendo al tema específico que ustedes abordan diariamente, no se puede seguir admitiendo lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur, tanto por la flota nacional como la extranjera, ¿no? Con el descarte de los recursos pesqueros. El INIDEP, la FAO, varias instituciones importantes, la Auditoría General de la Nación, todos ya han dicho reiteradamente que en el Atlántico Sur hay un descarte del orden del 30%, sí, de las capturas, lo cual supone que si nosotros estamos desembarcando 800.000 toneladas más o menos todos los años de productos pesqueros, estamos hablando de 240.000 toneladas de recursos pesqueros, de proteína, que cuando uno habla de descarte no es que sean productos no aptos para el consumo, todo lo contrario, puede que no tengan una salida comercial, o puede que sea una pesca incidental, pero eso no se puede seguir tolerando. Bueno, de hecho, la ley, la 24922, ya en el año 1998, cuando se dicta, esa ya establecía como una prohibición el descarte. Por lo tanto, el llevar a tierra supone la elaboración de un plan destinado a recuperar esas materias primas de proteínas de la mejor calidad, ya sea para utilizar en planes sociales a través de la elaboración de empanados, conservas, etc. Y eso solo estamos hablando de una importante cantidad como para que reactivase
la actividad industrial y laboral, ¿no? Es decir, hay fenómenos como este, por ejemplo, del descarte, que también debemos agregar el que ocurre en alta mar y que no podemos ponderar, pero que debe andar en los mismos números o peores. Entonces, es una cifra de proteína en un país donde el 50% es pobre y de esos pobres una cantidad importantísima son indigentes que no alcanzan a alimentarse suficientemente como para que un recurso que del Estado se pueda depredar. Estoy ahora, mientras lo estoy escuchando atentamente, estoy haciendo el ejercicio, ¿no? De decir, bueno, el año pasado cuánto se descargó en los puertos argentinos. 800.000 toneladas, claro, ¿sí?, de pescado. Eso lo tenemos que multiplicar por 1000 para saber qué cantidad de kilos. Y si ahí aplicamos el 30% que usted bien señala de descarte, estamos dejando sin comida, por lo menos en la Argentina, a millones de personas prácticamente. No, pero esa cifra se la puedo dar con precisión. A ver, eso significa 8 por 3, 24, son 240.000 toneladas que se desembarcan. Sí. Que se descartan, si los informes estos de la Auditoría General de la Nación, de la FAO y del INDEP son adecuados, que entiendo que son adecuados. Sí, claro. Estamos hablando de esa cifra de alimentación proteica permitiría a unos 3 millones de niños por día, todos los días, alimentarse todo el año. ¿Me reitera el dato, doctor, por favor? Sí, bueno, 240.000 toneladas de proteína, como es el pescado centralmente, permitiría recibir esa proteína, una ración de proteína, a 3 millones de niños todos los días, todo el año. Y esto es central también evaluarlo desde el punto de vista nutricional, porque precisamente en general lo que adolecen casi todos los planes de alimentación son de la ingesta de proteínas, porque generalmente están tanto los bolsones como las cajas, como los propios sistemas de tarjeta alimentaria terminan siendo destinados a la adquisición de hidratos de carbono, ¿no? Fideos, arroz, etcétera. Sí, y lo que adolecen es precisamente de proteínas. Entonces es inadmisible este tipo de cosas, ¿no? Yo tratando de vincular esto precisamente con el programa, con la afinidad del programa de ustedes en las materias pesqueras. Esto por supuesto que podríamos ir más lejos, porque también el hecho de no agregar todo el valor a los productos y estar exportando a terceros países para que esos terceros países transformen nuestros productos y los reexporten, es estar directamente regalándole la mano de obra a terceros países importadores, ¿no? Lo cual también es inadmisible frente a la dificultad de conseguir empleo en Argentina. Este tipo de planteos como el que usted hace con justa razón y con estadística, ¿no es escuchado o lo escuchan y lo ningunean, lo ocultan, metemos la tierra debajo de la alfombra exprofeso? Digo, me involucro, pero en realidad nosotros sí lo difundimos. Digo, las autoridades no lo hacen y no lo han hecho históricamente. Bueno, acá en la Argentina no ha habido, históricamente no ha habido una política de consumo interno de pescado. Sí. El otro día, cuando nos referíamos que la Argentina está consumiendo 4 kilos 800 gramos de per cápita por año de pescado, es una demostración clara de que no hay voluntad del Estado de promover programas de consumo interno de pescado. Y esto, cualquier país serio sabe el valor que tiene la proteína de pescado, y países como España, por ejemplo, que está por encima de los 20 kilos de consumo per cápita, está haciendo programas precisamente destinados al consumo interno, no solamente por una cuestión de promover la industria nacional, sino por mejorar la dieta de los españoles. Lo mismo ocurre en Alemania.
Alemania es un país netamente importador de pescado y sin embargo tiene programas de educación prácticos para enseñarle a las amas de casa, y bueno, serán hoy también hombres que hacen la gastronomía doméstica, para enseñarle cómo se preparan los alimentos en base a pescado, ¿no? Es decir, están preocupados porque haya un mayor consumo de pescado. Busqué ahora rápidamente este dato que con respecto a los consumos, ¿no? Por ejemplo, y a esto que hacía referencia a usted, prácticamente 2.000 toneladas de pescado es lo que importa Alemania. 2.000 toneladas de pescado, o sea, es una cosa que me parece que nosotros tenemos que reverla y estudiarla. Decir, bueno, si hay países del primer mundo o primerísimo mundo, mal aplicado el término, pero bueno, bien vale la referencia, estamos haciendo algo mal, creo yo. Otro dato tengo por acá que hace apenas 2 años en Alemania se consumían 12,7 kilos de pescado per cápita, ¿no? Pescado, bueno, hablamos de molusco, hablamos de crustáceos, pero digo, ¿y Alemania cuántos puertos pesqueros tiene? ¿Cuántas ciudades de Alemania tienen lo que nosotros tenemos a mano en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia, no sé, en Caleta Paula, en Mar del Plata, en Puerto Madryn? No, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ningún puerto pesquero de Alemania tiene el nivel del puerto de Mar del Plata, sobre todo de la descarga de productos frescos. Ni Vigo tiene la descarga de productos frescos que tiene Mar del Plata. Y eso siendo uno de los puertos más importantes del mundo. Y claro, y eso no es poco importante para favorecer precisamente el consumo. Sin embargo, son una cuestión de hábitos culturales y alimentarios, es decir, no hay vocación de interesarse por las cuestiones marítimas y consecuentemente tampoco de la pesquera. Yo no creo que esto sea casual. Puede haber una cuota de ignorancia, sin duda. También hay que tener en cuenta que de haber nacido como la actividad pesquera en la Argentina, desde el punto de vista más o menos importante, tiene muchos años, pero de forma importante hay que pensar en la década del 60, ¿no? O sea, tiene pocos años como actividad industrial. Sí. De haber nacido como proveedora del mercado central y Buenos Aires, a ser netamente exportadora como es hoy, o hace muchos años, donde se exporta prácticamente el 95% de lo que se produce. Entonces esto también significa un perjuicio, porque si la Argentina triplicase el consumo de pescado, estaría prácticamente ya sin disponibilidad para exportar. Esto también significaría un mayor valor agregado con el destino a las góndolas de los productos salidos de fábrica. Perdón, doctor, ¿por qué dice que si triplicásemos el consumo nos quedaríamos sin pescado para exportar? No entiendo la proporción. Es un cálculo matemático. 12 kilos per cápita, 13 kilos per cápita, por la cantidad de habitantes nos da el número de pescado desembarcado. Sí. Es decir, no habría, pero no es un perjuicio, eso no sería un perjuicio. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con las políticas cerradas y erráticas en la Argentina, donde no hay una verdadera continuidad. Bueno, nos pasa en casi todas las actividades productivas, ¿no? Pero no hay una continuidad, no hay una inflación estable, baja. En fin, todo ese tipo de cosas hace que el mercado sea impredecible, el mercado argentino. Hoy sube un gobierno, hace una política, mañana sube otro y hace otra. Es decir, hacen análisis. Ahora, por ejemplo, se está por aumentar el valor de los derechos de captura, sí. Y entonces alguien hace una fórmula, multiplica por
por un número X, no hay un análisis en serio de toda la actividad, en esta y en otras actividades, ¿no? Esta no es la... Yo acabo de ver esta última reunión que ha tenido el Consejo Federal Pesquero, donde prácticamente el subsecretario, sin ningún tipo de vergüenza, dice que bueno, agarren esto porque si no puede venir el cuco prácticamente. Entonces, de esa manera no se puede manejar una política pesquera ni ninguna política industrial. Esta es la realidad. Doctor, le agradecemos mucho, como siempre, estos ratos que nos regala y que siempre nos abre la puerta para unas próximas charlas. Así que, bueno, en días más seguramente lo estaremos consultando sobre este y sobre otros temas vinculados a la pesca. Bueno, muchas gracias por llamarme. Un abrazo grande. Ahí estaba el doctor César Augusto Lerena. Siempre nos deja títulos, nos deja enseñanzas y análisis que a veces tienen que ver también con los números. Esto del descarte porque los números que arrojó son tremendos. Con lo que se descarta, le estaremos dando de comer. Él dijo a niños, y está bien, siempre uno va por esa referencia, pero en definitiva, los adultos también, hay adultos que también pasan hambre en la Argentina, y que con el descarte pesquero, no digo que se va a solucionar el hambre en la Argentina, pero podemos ayudar. El otro día hicimos referencia en un artículo de PH Pesca y Puertos al descarte cero, y ahí estábamos programando con Rocío para, no sé, los próximos días. Hay un documental que ya tiene unos años y no ha perdido vigencia en absoluto, que se llama Descarte Cero. Y que búsquenlo en YouTube, ponen Descarte Cero y les va a aparecer el documental. Es una película. Vamos a ver de qué modo lo implementamos para que en sucesivas emisiones podamos tenerlo al aire a través de Phantom in the Air, y que ustedes lo puedan ver en el momento que quieran y nada, y lo paran y lo retroceden y lo van viendo. Esto del descarte cero, que hace un montón de tiempo que lo viene pregonando Jorge Frías, y no se escucha me parece que es desde el egoísmo también. Decir, bueno, como no se le ocurrió, creo que el argentino es muy así. Como a mí no se me ocurrió, entonces es muy malo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? No, entonces es malo. Me quita protagonismo a mí. Si el que lo hizo fue otro, me está quitando protagonismo a mí. Por ende, ¿qué hago? ¿O qué digo? No, es muy malo esto. Esto es muy malo. No sirve. No es la forma. Criticamos o critican, no es mi caso, pero critican otros el accionar de personas que tienen razón en algo. Es una cuestión no es de idiosincrasia, me parece que lo tenemos metido en el ADN y que esperemos que genéticamente podamos modificar. Búsquenlo, entren ahí a YouTube y buscan Descarte Cero, un documental, una película, para poder entender un poco más de por qué, y se lo voy a decir así, sin medias tintas, en la Argentina hay gente que se caga de hambre.